A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a un programa más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo en Roma un emperador que se creía Dios y que llegó a nombrar a su caballo senador de la República. El emperador se llamaba Calígula. Aquel gobierno dejó una historia de excentricidades y terror, hasta que al final Calígula fue asesinado. En medio de la confusión, en pleno palacio de gobierno, la guardia pretoriana encontró a un hombre escondido tras una cortina. El tipo era Claudio I, alguien con fama de idiota, deforme, tartamudo, despreciado por todos, y en un acto burlesco fue levantado en hombros, le ciñeron una corona desbaratada y lo nombraron emperador. Este esperpento humano, despreciado y zarandeado por la guardia pretoriana, en un minuto pasó de ser un animal tembloroso escondido tras una cortina a convertirse en el gobernante del más poderoso imperio, del Imperio Romano. Entonces dio la gran sorpresa. Su soledad y timidez le habían servido para leer y estudiar, y realizó uno de los más dignos gobiernos en la historia de Roma. Pero su vida exitosa como gobernante fue un contraste con su vida amorosa, que fue un desastre. En su tercer matrimonio, su esposa Mesalina, ninfomaníaca, tenía relaciones con varias docenas de sus soldados en una noche. Al final, cuando ella intentó tomar el poder, Claudio ordenó que fuera asesinada y se casó con Agripinila, que era su propia sobrina. Y luego, Agripinila terminó envenenándolo para poner fin a uno de los más particulares gobiernos de la antigua Roma. Claudio estaba muriendo un día como hoy, 13 de octubre del año 54, y nos recuerda que no se puede menospreciar ni prejuzgar a nadie por su aspecto físico, y que aún los más poderosos son apenas simples seres humanos. Inicie el día bien informado. Titulares. Con las herramientas correctas, la pandemia puede frenarse rápidamente, según la Organización Mundial de la Salud. Médico ecuatoriano desarrolla técnica que podría corregir anomalías del corazón. Entrevista a Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia de la República por el movimiento Avanza. En la novela El Fantasma, presentaremos la primera parte de la entrevista al arquitecto Fernando Najas acerca del concurso de adjudicación de frecuencias para medios de comunicación. Editoriales de Simón Espinosa Cordero, Propuesta 2, en los deportes eliminatorias Qatar 2022, Liga Pro y la Noche del Recuerdo. ¿Las mascotas deben o no viajar en los medios de transporte público? Noticias del día, con Carla Sánchez. Con las herramientas correctas, la pandemia puede frenarse rápidamente según la OMS. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la pandemia del COVID-19 puede ser superada rápidamente si las naciones usan las herramientas adecuadas. Sin embargo, se advirtió que si no se toman ciertas medidas de emergencia sanitaria, la COVID-19 prevalecerá por más tiempo. Tedros Ramos, director general de la OMS, explicó que si usamos apropiadamente las herramientas que tenemos a nuestra disposición, podremos ponerle fin pronto, en una conferencia virtual en la que añadió que se espera que se apruebe una vacuna para el coronavirus a fines de este año o comienzos del próximo. Si no usamos adecuadamente las herramientas que tenemos a la mano, entonces el virus podrá permanecer con nosotros, quedarse por un periodo muy largo, sostuvo. Médico ecuatoriano desarrolla técnica para corregir anomalía en el corazón.
Fausto Heredia Villacreces es el creador de la disección controlada para corregir la miocardiopatía hipertrófica, la cual puede ocasionar la muerte súbita, enfermedad que hasta hace un año solo se resolvía mediante cirugías invasivas. Los estudios para el invento fueron desarrollados desde el 2019 y ha realizado controles a pacientes sintomáticos con excelentes resultados. La miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por el engrosamiento anormal del músculo del corazón, miocardio, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Esta condición produce una pérdida de capacidad del corazón para bombear sangre eficazmente al resto del cuerpo, lo que desencadena ritmos cardíacos anormales potencialmente mortales, arritmias. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por días y meses específicos, y hoy martes circulan los vehículos terminados en placa par 2, 4, 6, 8 y 0. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy nos acompaña Sofía Merino, candidata a la vicepresidencia de la República por Avanza. Sofía es máster en marketing político por la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en gestión de gobiernos por la Universidad San Francisco y Universidad Camilo José Cela de Madrid. Comunicadora social por la Universidad de las Américas UDLA Quito, ocupó el cargo de presidenta del directorio de Fundación Cecilia Rivadeneira hasta el año 2019. Ha sido asesora de autoridades nacionales y locales, así como también presidente ejecutivo de la revista Alcaldías S y gerente general de Consulting. Se hizo acreedora al premio ALACOP, Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, en el 2018 y el reconocimiento ALACOP en 2019 como una de las mujeres más importantes de la consultoría política en Latinoamérica. Comienzo la entrevista preguntándole por qué desea asumir el reto de llegar a la vicepresidencia de un país golpeado económica y sanitariamente. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por esa presentación. Creo que en esa presentación hace falta algo muy importante, que es que soy madre, y soy madre de una niña de 8 años. Y esto para mí es importante, es principal, porque creo que hoy más que nunca tenemos que velar por las mujeres, madres y por las familias ecuatorianas. ¿Por qué la participación política y por qué la participación en la candidatura de la vicepresidencia? Es porque, como tú mismo lo has mencionado, he trabajado por más de 10 años en el área social, en organizaciones de la sociedad civil. Desde las organizaciones de la sociedad civil hemos querido cambiar vidas, cambiar familias, pero es muy difícil hacerlo, y creemos que es momento de la toma de decisiones reales y entender que es el momento de los ciudadanos y es el momento de que personas que representen a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad civil, a las mujeres y a los jóvenes, estemos comprometidos con cambiar el país. Yo siempre he dicho que todos los ecuatorianos, todos los ciudadanos, todos los jóvenes hacemos política, pero es importante hacer una política de servicio, de convicción y de grandes transformaciones, y por eso Sofía Merino ha decidido participar en estas elecciones hoy como candidata a la vicepresidencia de la República. Sus labores en caso de llegar a la vicepresidencia serían las que el presidente de la República le asigne. ¿Han conversado al respecto con el señor Isidro Romero Carbo? Así es, mira, junto con Isidro, el candidato a la presidencia, entendemos que la mayor problemática hoy de las familias ecuatorianas es la economía y el empleo, pero así también entendemos que existen grandes problemáticas sociales y nosotros asumiremos 5 compromisos sociales, en los cuales está la alimentación, la salud, la seguridad, la educación y, por supuesto, el empleo. De estos me haré cargo yo, de los compromisos sociales que tenemos, porque es momento de que los gobiernos asuman compromisos con los ciudadanos, pero también es momento de que visibilicemos las grandes problemáticas, y las grandes problemáticas vienen de hoy por hoy en el país de dos grupos que necesitan atención prioritaria, y es desde donde yo trabajaré. La primera es los jóvenes. Mira, tú eres joven, yo soy joven y sabemos lo duro que es para nosotros tener oportunidades en el Ecuador, tener oportunidades en este país. Comprendemos que hoy a los jóvenes se nos ha cerrado las puertas, no solo para tener el derecho de escoger nuestra carrera universitaria o una carrera técnica, sino también para acceder a fuentes de empleo. Dentro de la propuesta desde la vicepresidencia y de Isidro Romero, desde este binomio,
está creer en el empleo joven, creer en que los jóvenes tienen la oportunidad y el derecho de trabajar y de tener trabajos bien pagados, que eso es lo que no pasa actualmente, y por eso creemos en la alianza privada para que se pueda generar este programa de empleo joven en donde se dé incentivos tributarios a las empresas que abran las puertas. Pero no solo eso, necesitamos pensar en la educación, una educación de calidad, una educación de puertas abiertas, en donde los jóvenes podamos no escoger nuestras carreras, pero también escoger dónde estudiar. Mira, Mayli, esta gran problemática actual de los jóvenes, que tienen que mudarse de provincia para poder escoger su carrera. Esto es un gasto para la familia, un gasto para los padres, y muchas veces dejan de estudiar. Pero hay otro grupo objetivo que nos tiene muy preocupados, y es donde yo enfatizaré, que es la mujer. Necesitamos pensar en la mujer, en la madre de familia, en la cabeza de hogar, que hoy por hoy muchas de las mujeres asumimos no solo la carga educativa actualmente por la pandemia, no solo la carga de salud, y de bienestar, sino hoy por hoy la carga económica. Nosotros vamos a pensar en este gobierno, en un gobierno donde la mujer sea protagonista y protagonista de la dinamización económica del país. Es decir, en nuestro gobierno las mujeres tendrán empleo para solventar las problemáticas de su familia, empleo para poder generar economía de base, que es la que le llamamos créditos y capacitaciones. Es decir, los compromisos sociales, los jóvenes y las mujeres, porque necesitamos bienestar en nuestras familias. En esa línea, ahora que topamos el tema de las mujeres, ¿cómo reducir las cifras o cómo erradicar la violencia de género en el país? Muchas gracias por tu pregunta, porque justo ahorita que terminé de hablar dije, ese fue un punto que me faltó decirte, y es que en este gobierno las mujeres estaremos seguras. Mira, cada 72 horas muere una mujer por femicidio en el Ecuador. Y esto es una cifra muy alargante. Primero, lo medular, la educación para que nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras madres, todas las mujeres ecuatorianas no vean a la violencia como una normalidad. Necesitamos educarnos. La segunda, oportunidades, para que nunca más una mujer, por el tema económico, acepte cosas de violencia o esté en un círculo violento por su pareja. Y el tercero es esto, el protagonismo y la dinamización de la economía de la mujer. Pero también es importante pensar que desde el gobierno tenemos que pensar junto al legislativo en penas duras para los femicidios. Nosotros, de nuestro gobierno, las mujeres seguras, protagonistas, autónomas y generadoras de recursos para su familia. ¿Qué decirles? Un mensaje claro y corto para los jóvenes que en la actualidad han perdido sus empleos y muchas veces ven a su futuro un poco complicado con algunos bloqueos para poder salir adelante. Así es, mira, yo el otro día hablaba con jóvenes y decía, no es justo que mientras nosotros soñamos, nos pongan una pared a nuestros sueños, y eso es lo que pasa en este país. Mientras nosotros buscamos tener oportunidades, nuevas ideas, generar empleo, generar emprendimiento, generar nuevas ideas, nuevas formas de ver el país en innovación, nos bloquean. Yo creo que este es un gobierno que verá a los jóvenes también como protagonistas de desarrollo. Hay que pensar en que los jóvenes tienen que emprender. Las ideas se tienen que generar emprendimientos, y los emprendimientos se tienen que generar recursos, y los recursos oportunidades para que otros jóvenes trabajen. Pero no solamente el emprendimiento, ya se han equivocado los gobiernos anteriores. No es solamente dar capital semilla, es acompañar, sostener, dar un tiempo para que estos emprendimientos vivan, ¿no? Porque el 80% de los emprendimientos en el país a los 6 meses cierran sus puertas. Nosotros vamos a hacer un acompañamiento, no solo los créditos y capitales semillas, que lo vamos también a hacer, sino incentivos tributarios, capacitaciones, innovación, ideas creativas, publicidad y muchas cosas más para que los jóvenes vean que tienen oportunidades. Y el otro tema que te acabo de decir hace un momento que preocupa tanto es el tema de el ingresar a una carrera universitaria. En este país eso ha sido una gran problemática para las familias. Mira, yo recorro todo el tiempo y déjame decirte, Mayli, que con preocupación, que cada vez que golpeo una puerta, un martes, un miércoles a las 12 del día, quien me abre las puertas son los jóvenes, que no tienen nada que hacer, no pueden estudiar, no pueden acceder a un empleo. Y tenemos que pensar en oportunidades educativas. La pandemia ha sido una gran problemática en el país.
pero hoy por hoy la tenemos que ver como oportunidad para que nunca más un pupitre sea el límite para estudiar. Pensums universales, pensums virtuales y alianzas con universidades nacionales e internacionales. Es decir, que todos nuestros jóvenes puedan acceder a estudios. Pero primero tenemos que solventar una gran problemática, que es el acceso a Internet. Y no solo el acceso a Internet, sino el acceso a velocidad de Internet. Y para eso tenemos que nuevamente hacer una alianza con la empresa privada, en donde podamos tener un área de responsabilidad social que las empresas les tienen que tener, donde lleguemos con Internet hasta las áreas rurales, hasta provincias, porque tenemos que solventar el problema de educación, no solo de los jóvenes, sino de nuestros niños también. ¿Qué hacer con el Código de la Salud? El Código de la Salud es un código, yo creo que este es el mal ejemplo y la mala práctica legislativa, y no solo legislativa, sino ejecutiva. 8 años para que se apruebe el COS. Y hoy vemos ese resultado en una pandemia. Hoy tenemos un sistema de salud ineficiente, inescrupuloso, que es lo peor. Y yo creo que el Código de la Salud tiene que solventar muchos vacíos. Hoy se lo ha vetado, pero ha sido un trabajo de 8 años. Yo creo, si tú me preguntas sobre el tema de mujer y de jóvenes sobre el tema de la salud, yo creo primero que tenemos que tener una salud de calidad, tenemos que tener una salud de acceso inmediato. No puede ser posible que tengamos una dolencia y nos atiendan a las 2 semanas, y después te voy a contar más sobre nuestro plan y proyecto de salud. Y también creo en la seguridad de la mujer, es decir, vivimos en una sociedad machista, vivimos en una sociedad insegura para la mujer. Primero, nuevamente, la educación medular, la educación y penas duras, pero también entender que muchas mujeres, muchas niñas y muchas adolescentes han pasado por procesos de violencia muy duras y que esto no puede permitir cortarles su futuro. Y finalmente, ¿qué hacer con la corrupción? Un mal que nos acompaña durante mucho tiempo y que hasta el momento no podemos encontrar una solución. Así es, mira, Isidro lo ha dicho enfáticamente, ni perdón ni olvido. Nosotros no podemos asumir un gobierno sin pensar en lo que ha pasado atrás, sin pensar en cuánto nos han robado, sin ver cuántas muertes ha causado que existan corruptos hasta con la salud, hasta que nos roben con la salud. Ni pena ni olvido. Y para eso tenemos un candidato presidencial y tenemos nuestro futuro presidente Isidro Romero, quien sabe tomar decisiones, porque para gobernar se requiere decisión, entereza y fuerza, y eso lo tiene Isidro Romero acompañado de su binomio Sofía Merino. Ni pena ni olvido, y hacer un seguimiento a cabalidad de todos los actos de corrupción. El vacío de la ley hoy por hoy es tan grande que tenemos un candidato asambleísta que está preso. Esos son los grandes vacíos en nuestro país, y eso lo tenemos que solventar. No podemos permitir que alguien esté de candidato por inmunidad y no por convicción y no por servicio. Yo creo que es hora y momento de cambiar la política. Esta es una propuesta de 2 ciudadanos, uno que viene desde el área empresarial, una mujer joven que viene desde el área social, que queremos cambiar esto. Tal vez no entendamos mucho de política, pero sí entendemos de las grandes realidades y de los problemas más grandes de los ciudadanos. Y en ese camino estamos, en ese camino vamos. Y cuando a mí me hablan de política, les digo, mira, yo prefiero hablarte de la realidad de los ciudadanos. Así que seguiremos recorriendo, seguiremos escuchando, seguiremos atendiendo estas grandes problemáticas, y esa será nuestra forma de hacer campaña hasta el 7 de febrero. Bueno, hasta el 7 de febrero hay un largo camino y mucho trabajo por realizar en campo y en cada una de las ciudades del país. Así que vamos a seguir conversando contigo para que nos cuentes más al respecto de tu plan y el de Isidro Romero Carbo por los ecuatorianos. Muchas gracias. Yo quiero terminar diciéndote, estimada Mayli, y a todos los televidentes, que es el momento de pensar en futuro para los jóvenes, en protagonismo para las mujeres y en bienestar para las familias. Es el momento de pensar de que el poder vuelva a la gente y a la ciudadanía. Así que te agradezco mucho por este espacio y estaré nuevamente contándoles más sobre nuestro plan de gobierno. Amigos, regresamos mañana con más información. Quédese en compañía de Noticiero Telesucesos. Deportes en la mañana con Pablo Montenegro. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Amigos de Telesucesos,
Vamos a hablar de un hecho importante que se cumplió el día de ayer. Sí, el 12 de octubre de 1971 se dio a conocer que el equipo de tenis de mesa del Club Nacional se clasificó campeón sudamericano en Lima. Cumplió excelente campaña que culminó con victoria de 3-0 sobre el representativo argentino del Club Gimnasio y Esgrima. Tuli Ceballos, Mireia Besa y Laura Briceño integraron el representativo ecuatoriano. Jaime Miño, presidente de la Asociación de Tenis de Mesa Pichincha, dirigió el grupo con anterioridad. El equipo ecuatoriano ganó el torneo Interclubes de la zona del Pacífico, superó al representativo peruano del Terrazas, nos dice el doctor Jaime Naranjo Rodríguez. En Manizales, Colombia, el 12 de octubre de 1960, Aucas venció al Once de Caldas por 3-2. Se tomó la revancha, pues 2 días antes el equipo colombiano se había impuesto por 4-2. 4 años después, el 12 de octubre de 1964, en Ipiales, Aucas empató 4-4 con el seleccionado de esta ciudad del sur colombiano. Vamos con las eliminatorias. Habrá una intensa actividad futbolística en la presente semana. En orden, el día de hoy, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, a las 16 horas en La Paz, se enfrentarán Bolivia y Argentina, arbitraje de Diego Aro, peruano, y a la misma hora en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito, Ecuador recibirá a Uruguay y el juez será Wilmer Roldán de Colombia. La jornada continuará el día de mañana con otros 3 cotejos, 18 horas en Mérida, Venezuela, el equipo local ante Paraguay. El árbitro será Andrés Rojas de Colombia. Desde las 20 horas en Santiago, Chile, enfrentará a Colombia bajo el arbitraje del argentino Darío Herrera. Perú y Brasil cerrarán la jornada en Lima a partir de las 21 horas 15 minutos y Julio Bascuñán, el chileno, será el juez central. Hablemos de la Liga Pro. La Liga Pro determinó que la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de la Serie A comenzará el día de mañana con los cotejos Muchurruna Independiente del Valle en Ambato, en el estadio Echaleche, a las 11:15. Desde las 13:30 se enfrentarán en Manta Delfín con Aucas y a las 16 está asignado el partido de Liga Deportiva Universitaria con Deportivo Cuenca en el estadio Rodrigo Paz. El cuarto encuentro correrá a cargo del técnico Universitario Barcelona en Ambato, estadio Bellavista, a las 18:30. En Guayaquil, en el estadio Capuel, será rival Emelec y Orense a partir de las 21 horas. Y el doctor Jaime Naranjo concluye diciendo que el jueves termina la primera fecha de la Liga Pro con los 3 cotejos restantes. 14:15 en Riobamba jugarán Olmedo y Guayaquil City. Desde las 16:30 en la capital manabita. Liga de Puerto Viejo enfrentará al Nacional y a las 19 en el estadio Atahualpa, Universidad Católica va a recibir al Macará. El sábado habrá 3 partidos por la segunda fecha de la Liga Pro. 3 del domingo para dejar 2 confrontaciones el día lunes 19. Y vamos a hacer ese recuerdo, de la noche de recuerdo, señoras y señores, con ustedes, un capítulo más que ocurrió hace una década. Que tengan un día próspero para ustedes. Muy buenos días. Gracias. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Horas 4 minutos, nos han robado 4 minutos, amigos y amigos. Y a las 20, a ver, cadena. 4 minutos menos en la parte económica del programa, a cargo de los señores de controles. ¿Cómo están ustedes en este 4 de junio del año 2007? Bienvenidos, señores y señores. Acabó de llegar Luchito. Hace unas 2 horas el ingeniero Chiriboga vino y dice que va a pelear. Pero mientras él estaba en el avión, capaz que no estuvo y no conoció lo que habló la presidenta de Chile con el presidente Joseph Blatter. Entonces Joseph Blatter dijo, aunque lloren, la medida está tomada está. Por eso, insisto, Lucho Chiriboga debió haber votado en contra de Blatter, aunque él habría querido votar como lo hizo a favor de él, pero era que diga en nombre del pueblo ecuatoriano. E insisto, el fútbol ecuatoriano, para demostrar fuerza,
o por lo menos dignidad, no debería jugar en la Copa América. Una pena a los venezolanos, pero no debería jugar en la Copa América. Que jueguen los que están a nivel del mar, así de simple. ¿Cómo está, señor Danilo Acosta? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Pedro José, a los tiempos, lo vemos por acá como debe de ser. Amigos televidentes, un cordial saludo. Le escuché decir al presidente Chiriboga que por qué tiene que pagar las consecuencias Venezuela y que ellos iban a ir a jugar, que Ecuador sí va porque Venezuela respalda la tesis de Ecuador, manifiesta, así que Venezuela no tiene por qué pagar los platos rotos. Buenas noches y que no se vean pobrezas, ¿no? Como debe de ser. ¡Claro! Que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas, que no se vean pobrezas. Como debe de ser, claro. Oiga, resulta que un aniñado saca a pasear un perro, llega a la casa del aniñado, agarra un perro pero feo, runa el perrito, horrible era, incluso tenía sarna el perro. Y le saca el tipo paseando y se topa con otro amigo y le dice, oye, ¿qué haces? Aquí paseando a mi perro, pues, ñaño. ¿Pero cómo vas a pasear? No, mi perro es policía, dices, perro policía. No le ves, pero es sarnoso y todo. No, lo que pasa es que está de civil, dice. No, yo me refiero al empresario, doctor. Al empresario Aguirre, quien llevó al mejor jugador de este país de la década, Aguinaga, a jugar en México. Y el tiempo ha pasado y apareció el señor Guerrero y llevó otro jugador. Que metió Alex Aguinaga. Pues manito, yo soy mexicano, ¿qué voy a hacer ecuatoriano? Va a ser pues mexicano, si aquí me están ofreciendo hasta la presidencia el Necaxa, ustedes van a creer. Puc vino acá, después vino para que vean los del Necaxa, son panas, director deportivo, y los mexicanos chaitos, se fue. Claro, es que no ya ves, Alex Aguinaga va a venir acá. Acuérdense lo que le digo, va a ser el próximo técnico de la selección ecuatoriana. Sí, señor. Y va a terminar aquí. Y de aquí se va a proyectar, porque yo creo que el tipo es bueno, se va a proyectar para el mundo. Se lo merece. Y se olvidan de México. Se lo merece. Eso es cierto. Y para males de males, los árbitros. Dicen que en esta vida se paga todo. Dicen que la distancia es el olvido. Tac, tac, pero yo no concibo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Con tanto algodón de azúcar el fin de semana, ¿cómo no se va a engordar, Pamos? Parece que te han visto. Sí, con todo y palo. Me fui a una fiesta de infantil. Ay, ¿cómo le fue? Muy bien, pucha, me dieron algodón de azúcar, hot dog, bebe esos frasquitos. Y te piden que cuentes del cacho agrio de todas las semanas. Pero son 30 mensajes seguidos. Está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha. Está borracha. A vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque tu mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estaremos compartiendo reflexiones sobre la tenencia responsable de mascotas. Y las mascotas deben o no viajar en los medios de transporte público. Eso depende de las ordenanzas y las leyes. A nivel internacional existen legislaciones de todos los países que permiten viajar las mascotas en los aviones. Incluso si son animales pequeños, pueden viajar en la cabina. Ciertas aerolíneas brindan este servicio, así que tienes que averiguar si vas a viajar, si te permiten hacerlo, en qué días de la semana, porque hay algunas que dicen solo puede hacerlo de lunes a viernes y puede ir si el perro es de tal tamaño. Otras tienen espacios acomodados con climatización, con imágenes, porque envían también las imágenes para la persona que va en la cabina, le ponen una cámara al perrito, al gatito que va en la parte de abajo y le van transmitiendo imágenes para que usted vea el estado en el que está. Así que cuando vaya a viajar, no deje detrás a su amigo si lo puede llevar, averigüe las condiciones y tiene muchísimo derecho para viajar con usted. Porque tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Telesucesos presenta la telenovela del momento. El Culebrón, el Fantasma, que se transmite desde hace varios años en toda América por radio y televisión a través de la cadena Ángel Visión. Esté atento a cada capítulo que en forma exclusiva se retransmite para Ecuador en nuestro noticiero. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Napoleón Bonaparte, frase también escrita en inglés en las afueras de uno de los campos de concentración nazi. Al no conocer nuestra historia, solo viviremos el día a día. Debemos ser ciudadanos informados, críticos y pensantes. Si no, no habrá cambio en nuestro país y seguiremos el mismo camino de errores. Debemos sacar lecciones de nuestras experiencias vividas y muchas veces no entendidas. Conocer que la década pasada nos enseñó sobre caminos que no deben ser recorridos. Solo ha dejado secuelas de corrupción, robo, apropiamiento de los bienes del Estado y de impunidad. El día de hoy, amigos, y dando seguimiento a esta novela El Fantasma respecto al concurso de adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM, tenemos presente con nosotros al arquitecto Fernando Najas. Él es el presidente, el principal, digamos, de Telesucesos, y lo hemos invitado, como habíamos ofrecido la anterior semana. Vamos a tener varios entrevistados que conocen al respecto, pero conocemos realmente nuestra historia desde la instauración del correísmo. Arquitecto, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, buenos días, David. Bueno, qué importante el ser entrevistado por un arquitecto. Parece que los arquitectos somos seres especiales, somos diletantes que nos hemos metido en una serie de asuntos relacionados no solamente con nuestra profesión, sino con todo lo que representa el arte, la cultura, la educación y ahora las comunicaciones. En mi caso, yo no me considero un historiador, sino un contador de historias. La historia que ahora vamos a relatar es una relacionada con los medios de comunicación de abuso y de tristeza desde la década pasada. Abuso y tristeza. Entonces, arquitecto, usted puede ser nuestro contador de historias, más no historiador, como usted lo dijo, pero un contador de historias. Bueno, los contadores de historias somos aquellos que hemos vivido cada uno de los pasajes y que podemos dar en alguna forma, no una visión general, sino una visión objetiva y personal de lo que hemos vivido. En 1989 se produce la caída del muro de Berlín y el inicio del derrumbe del sistema comunista. Estos hechos, ¿cómo hacen un quiebre en la historia de los países y cómo afecta a los países latinoamericanos este quiebre que se da con el inicio del muro, de la caída del muro de Berlín? Bueno, la caída del muro de Berlín es una catástrofe para el sistema comunista encaminado por los dos hermanos Castro. Esto genera una reacción ideológica que da paso al Foro de Sao Paulo, una reunión en donde los medios, sobre todo relacionados con política,
inician una serie de doctrinas y de escritos relacionados con lo que posteriormente se denomina el socialismo del siglo XXI. ¿Podemos hablar que esto es un catecismo? Bueno, prácticamente es un catecismo. Es un catecismo que seguramente permaneció en el velador de Correa durante todo su mandato. Este catecismo, ¿qué características tiene? Podemos hablar, por ejemplo, de cambio de constituciones como primer punto para arrancar con la implantación de este catecismo. Bueno, este escrito tiene puntos muy importantes relacionados con metas que tienen que desarrollarse. Una de las metas básicas de la doctrina del socialismo del siglo XXI fue la del cambio de las constituciones que estaban vigentes en América Latina, y fue parte del cambio fundamental que se da al inicio del mandato de Rafael Correa. Esto de crear mitos históricos también, como el sandinismo en Nicaragua, la figura de Eloy Alfaro aquí en el Ecuador, Domingo Perón y Eva Duarte en Argentina, son símbolos que se los viene utilizando dentro de este catecismo del socialismo del siglo XXI. Sin duda, no solamente eso, sino que se resucitan una serie de sitios históricos. En nuestro caso, se crea en Montecristi toda una estructura de fantasía que da el escenario preciso para el desarrollo de los mitos del socialismo del siglo XXI. Podemos hablar que ha habido un control también de los medios de comunicación, aparte del control sobre todas las funciones del Estado. Bueno, el cambio de la Constitución venía atado exactamente para ello, ¿no? El que se cambie la Constitución da inicio definitivamente a que el eje principal a ser atacado son los medios de comunicación, tanto prensa como radio y televisión, que representaban en su momento los ejes fundamentales de la información en el país. Nosotros tenemos una constitución que fue implantada en el año 2008. Previo a esa hubo la de 1998. En el 2007 se posesiona a Rafael Correa como presidente de la República, y en el 2008 viene esta nueva constitución de Montecristi. Curiosamente, en la posesión de Rafael Correa, él no cumple el mandato constitucional, que es jurar la Constitución vigente de 1998. Se niega a jurarla, y obviamente eso obedecía a una serie de disposiciones y escritos que estaban mandatorios para efecto del seguimiento y de la realización de todos aquellos escritos y todos aquellos dogmas que en su momento también habían sido escritos por pensadores y sociólogos del socialismo del siglo XXI. Recordemos que en el 2007 Rafael Correa, cuando gana las elecciones, su partido, en este caso el Movimiento País, no presentó diputados, es decir, él no tenía una base en el Congreso, y se da un hecho que se llamó los diputados de los manteles, es decir, se secuestró a los diputados principales y se principalizó a los suplentes con el fin de alcanzar los votos dentro del Congreso para dar paso, esto apoyado con el Tribunal Supremo Electoral, que se llamaba en esa época, dar paso a la Asamblea Constituyente. Claro, las estrategias estaban trazadas, poco entiende la gente cómo se fueron desarrollando. La mayoría lograda luego del desfase de los diputados de los manteles genera una mayoría que aplaude el inicio de los ritos que debían darse para iniciar los dogmas del socialismo del siglo XXI. Correcto. En esa constitución ya se fija una primera disposición de control sobre los medios de comunicación. Voy a dar lectura y usted nos explica un poco, arquitecto. La Constitución del 2008, en el artículo 17, numeral 3, indica: no se permitirá el oligopolio
o monopolio directo o indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de frecuencias. Eso está en la Constitución, que está vigente hasta ahora. ¿Este es el primer hecho de control sobre los medios de comunicación? Por supuesto. Todavía se tenían que guardar formas y no podían generarse acciones como las que se desarrollan a continuación. Y primero tenía que montarse un escenario de burlesque para desarrollar todas estas fantasías a las que los adláteres del correísmo aplaudían desenfrenadamente. Este carnaval en Montecristi tuvo una serie de etapas en donde el gran protagonista era el entusiasmo para cambiar absolutamente todo. Correa en su momento mencionó que la Constitución nueva duraría 300 años, que era una acción política de duración prácticamente eterna. Se crearon incluso candados para que en la Constitución aprobarse en un plebiscito no hubiera cambios, hubiera una relación de eternidad. Parábolas como las que te estoy mencionando fueron similares a las parábolas que en su momento se creía que la Constitución iba a durar 300 años, algo así como el sistema nazista impulsado por Adolfo Hitler decía que el nazismo duraría 1000 años. ¿Qué ocasos más brutales? El sistema nazista duró 12 años y el sistema correísta duró también prácticamente 10 años. Las constituciones del uno y del otro, las fantasías del uno y el otro, la historia las va eliminando. Correcto. En el 2013 Correa desconoce los contratos de concesión. Esto es un punto muy importante porque la mayoría de la gente y de los televidentes que seguramente nos están escuchando no entienden. Desconocer un contrato de concesión de frecuencias. ¿Qué es lo que pasa en el 2013? La mayor parte de los medios de comunicación de radio y televisión que eran dependientes del Estado por ser parte de una especulación de administración del espectro radioeléctrico, que no es más que el aire. El Estado es administrador del aire y determina las condiciones de uso y de manejo del aire, sobre todo para efecto de la transmisión de las ondas que representan las transmisiones de la radio y la televisión. Pues bien, la dependencia de los medios de comunicación de radio y televisión, y sobre todo de los medios pequeños, al haberse concluido sus concesiones, pues quedaban en la más absoluta indefensión. Indefensión porque desconoce los contratos de concesión, como había desconocido todos los contratos de concesión que existían en el área petrolera, minera, de toda índole. Y se da paso a una especie de incertidumbre permanente que dura muchos años hasta que se convoque lo que él determina un famoso concurso de frecuencias. Eso se lo determina a través de la Ley Orgánica de Comunicación de junio del 2013. Bueno, la Ley de Comunicación efectivamente se da en junio del 2013. Voy a leer lo que dice en la Ley de Comunicación, la llamada LOC, Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 108, modalidades para la adjudicación de concesiones. La adjudicación de concesiones o autorizaciones de frecuencia del espectro radioeléctrico para el funcionamiento de medios de comunicación es de potestad exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones y se hará bajo las siguientes modalidades. 1. Adjudicación directa de autorización de frecuencias para los medios públicos. 2. Concurso público, abierto y transparente para la adjudicación de frecuencias para los medios privados y comunitarios. Efectivamente, en la LOC se determinan una serie de términos y una serie de expresiones, sobre todo el que persiste hasta el momento, que es de la transparencia. La verdad es que la transparencia cada vez la vemos más opaca, pero efectivamente se da
y ya se plantea que obviamente los medios públicos no necesitan de ningún tipo de concurso. Quienes deben intervenir en este evento mágico creado por el correísmo son los medios de comunicación privados. En junio del 2013, Ley Orgánica de Comunicación. El reglamento se emite en enero del 2014, pero en ese intermedio, en octubre del 2013, el CONATEL emite un reglamento de títulos habilitantes. ¿Qué es esto, títulos habilitantes? Mira, este término, no sé de dónde, de qué chistera del mago saca el director del CONATEL en ese momento, Jaime Guerrero. Jaime Guerrero. Sin autorización de ninguna índole, emite un reglamento que sin ninguna oficialización determina qué deben ser los títulos habilitantes. Crea una fantasía que de ese momento en adelante comienza a ser el verdadero tesoro de Atahualpa y ser beneficiario de un término inventado por el ministro Guerrero. Títulos habilitantes, y dice que se otorgará títulos habilitantes o sea, van a tener distintos nombres los títulos habilitantes. Uno es concesión, o sea, la concesión que antes era el término principal pasa a ser un término secundario que es una de las divisiones de los títulos habilitantes. Títulos habilitantes: concesión para servicios tales como telefonía fija y servicio móvil avanzado, así como para el uso y explotación del espectro radioeléctrico por empresas de economía mixta, por iniciativa privada y la economía popular y solidaria. El otro, autorizaciones para el uso y explotación del espectro radioeléctrico por las empresas públicas e instituciones del Estado, para la prestación de servicios de audio y video por suscripción, para personas naturales y jurídicas de derecho privado. La autorización se instrumentará a través de un permiso, o sea, simplemente va a haber un permiso. Y el otro es registro de servicios, o sea, títulos habilitantes ahora es el tesoro de Atahualpa. Bueno, la realidad es que el momento en que se comienzan a desconocer los contratos de concesión, se comienza a desconocer los conceptos de seguridad jurídica, se comienza a desconocer que debe existir una continuidad irrevocable con respecto a los convenios firmados entre el Estado y en particular, comienza el hecatombe, que se va desarrollando cambiando de nombre a los contratos de concesión. Los contratos de concesión son inicialmente desconocidos, encuentran una serie de términos que reemplazan a este tipo de obligaciones mutuas entre el Estado y el concesionario. Y se crea el término famoso de títulos habilitantes, de permisos ocasionales, de permisos porque me da la gana, etcétera, etcétera. Se generan términos y de instrumentos legales que complementan esta parafernalia. En enero del 2014, como ya lo mencionamos hace un momento, se emite el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación. En este reglamento incluso se fijaban ciertas sanciones, ciertas multas, ciertas inhabilidades para los medios que, por ejemplo, no pagaban al día su derecho a la concesión o a la frecuencia. Pero después de eso, en febrero del 2015 se emite la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde también un poco se relaciona con el reglamento, pero al parecer esto ha quedado en nada. Bueno, el libreto que había comentado al comienzo de este cuento de historias continúa con la emisión de la Ley de Comunicación, con un pseudo reglamento emitido por una autoridad que no está calificada para ello, con la emisión de un reglamento, después con la emisión de la Ley de Telecomunicaciones, con el reglamento a la Ley de Telecomunicaciones. O sea, se van cumpliendo cada uno de los pasos y cada uno de los elementos descritos en este catecismo del siglo XXI matemáticamente. Se emite entonces el reglamento a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en enero del 2016
Entre hechos importantes se suprime ahí el CONARTEL, el CONATEL y el SENATEL, que eran, digamos, las entidades encargadas de regulación y control, y se crea y se consolida todo en una sola entidad, que es el ARCOTEL, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Esta institución, la ARCOTEL, es la que convoca al primer concurso de frecuencias el 12 de abril del 2016, es decir, 3 años después de en la Ley Orgánica de Comunicaciones haber puesto de que las concesiones iban a entregar o los títulos a través de concurso. Este concurso nació mal desde el principio. Bueno, no podía ser de otra forma, ya que la consolidación del control absoluto de la radio y de la televisión estaba consumada. En ese lapso entre el 2013 y el 2016 del primer concurso de frecuencias, hubo muchos medios que se les venció la frecuencia y debía de haberse automáticamente renovado si es que no habían incumplido con ciertos parámetros y exigencias que habían en ese tiempo. Pero lo que pasó es que se les fue dando un permiso, les doy un añito más de permiso, le doy un añito más de permiso, es lo que usted dijo, una incertidumbre tremenda. En este concurso entraron esos medios de comunicación que se les dio ese permiso de un añito más, a los que se les debía de haber renovado automáticamente la frecuencia, y entraron también otros medios o otros grupos monopólicos o oligopólicos a participar en ese concurso y que fueron denunciados en su tiempo por varios portales de investigación. Bueno, los grupos monopólicos ya existían desde cuando el CONARTEL era el eje rector de las concesiones. La historia del CONARTEL también es una historia de perversidad y de miseria, pero se van perfeccionando las gestiones de las diversas instituciones, pero todas ellas desconociendo el valor de los contratos y de las concesiones que nunca dejaron de estar vigentes. Tan es así que posteriormente se reconoce por parte de la Asamblea Nacional y por parte del ARCOTEL la validez de esos contratos. Validez que también está sujeta a que el Estado no puede reconocer lo que le da la santísima gana, sino tiene que reconocer las obligaciones tanto del concesionario, si han sido cumplidas, deben ser aceptadas y cumplidas por el Estado. No pueden existir concesiones parciales a esta aceptación. Ese concurso del 2016 era para televisión y radio, en radio AM y FM, y participaban públicos, privados y comunitarios. De acuerdo a la LOG, el 33% de las frecuencias tenía que ser para medios comunitarios, el 33% para privados y el 34% para públicos. ¿Es así? Así es, se sacó definitivamente del ombligo segmentos de participación tanto del Estado como de este mito de los espacios comunitarios, porque los espacios comunitarios pueden ser una reunión de monjas, puede ser una reunión de taxistas, puede ser de cualquier tipo de comunidad, sin que exista definición muy clara, se hace esta división con respecto a cómo debe repartirse el espectro radioeléctrico. Claro, este fue un informe primero borrador de junio del 2018 de la Contraloría, donde se identificó varias irregularidades. Este informe, el oficial, se lo publicó en diciembre del 2018 y determinó varias irregularidades, como ya lo dijimos, y recomendaciones 15 en total, porque en el informe de Contraloría, en breves palabras, se encontraron 3 grupos monopólicos que son señalados en el informe y que ahora en este nuevo concurso que se convocó ahora en mayo del 2020, en plena pandemia, vuelven a participar. Bueno, este es un círculo que parece un tío vivo. Seguimos dando las vueltas sobre los mismos temas y los mismos pecados. Pero en resumidas cuentas, la Contraloría determina que el concurso de frecuencias debía ser eliminado
porque posteriormente a haber entregado las bases, el Cordicom, que era quien calificaba también los contenidos de la programación de los medios, había complementado posteriormente un reglamento que curiosamente fue redactado por el abogado del fantasma. El abogado del fantasma. ¿Quién es el fantasma? Porque estamos en la novela del fantasma que estamos dando desarrollo aquí nosotros en Telesucesos y dando seguimiento desde hace varios años atrás sobre estas irregularidades. ¿Quién es el fantasma González? En el próximo capítulo de esta novela, el día de mañana, en la segunda parte de esta entrevista con el arquitecto Fernando Najas, conoceremos quién es el fantasma González. Editorial con Carla Sánchez. Propuesta 2. En propuesta 1 expusimos cómo deshacernos de la actual Constitución y cómo adoptar la de 1998. Insistimos en que la de Montecristi es la responsable de que Ecuador se halle en pobreza suma, a merced de bandas de ladrones instalados en el poder, aliados del crimen organizado y de las mafias. El propio presidente de la República y los 3 líderes que le ayudan, Martínez, Romo, Ceballos, no pueden dar lo máximo de sus capacidades por el caos y libertinaje de nuestra carta política. Zafarnos de ella es fácil, pues no se trata de fabricar otra peor y costosa, sino de volver a la de 1998, que ofrece grandes ventajas a bajo costo. Hablando de esta última, decía un famoso constitucionalista, el finado Juan Larrea Holguín, es un paso más en la codificación que se viene efectuando desde 1830 y que aún se encuentra inacabada a fines del siglo XX. Recordemos que codificar es hacer o formar un cuerpo de leyes metódico y sistemático, y que la de 2008 quiebra este proceso con su mote «Dejémonos el pasado atrás». Prosigue Larrea, eso viene a forjar una especie de constitución constitucionaria del Ecuador. En efecto, la de 1998 es la última constitución que responde a la tradición constitucional del país. Codifica reformas y avances históricos de la evolución de nuestro derecho político. La primera, la de 1830, respondió al modelo francés, no al de Estados Unidos. El francés concibe una constitución abarcativa, que va aceptando los avances en libertad y derechos, y así han sido, con sus más y sus menos, las 18 constituciones que precedieron a la de 1998. En consecuencia, esta es la más perfecta de nuestras constituciones. Aquí, valga la pena una observación. Es lugar común entre nosotros avergonzarse de haber tenido 19 constituciones frente a la única de los Estados Unidos con sus contadas enmiendas. No hay razón para sonrojarse, pues sería avergonzarse de la evolución de costumbres y culturas. En suma, nuestro panorama constitucional, excluido el cisne negro del actual, presenta un panorama uniforme de estructuración del Ecuador como Estado de Derecho, democrático, republicano, de régimen presidencialista, libre y unitario, glorioso, sobre todo por el progresivo afianzamiento de los derechos humanos, y en el polo opuesto, el hiperpresidencialismo del actual puesto en marcha por Correa. Además, con la adopción de lo propuesto, se rehabilitaría el Estado de Derecho, los derechos se subordinarían a la ley, desaparecería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, retomaría el principio de legitimidad que pone la ley sobre las políticas públicas. Recordemos nuestra soberanía, al librarnos de entes al servicio de un gobierno supremo extraterritorial como es el crimen internacional organizado, cuya pálida muestra fue octubre del 2020 y sería compatible con las reformas propuestas desde el Comité por la Institucionalidad Democrática. Ojalá, pronto. Y así concluimos un programa más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos.